Señal directa. Como siempre es un gusto saludar y escuchar al doctor Antonio Gómez Reina con su opinión, su aportación este día para la primera emisión de Señal Informativa. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues hoy recordamos a Galileo Galilei. Nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, ducado de Florencia, Italia, y murió el 8 de enero de 1642 en Arceti, Gran Ducado de Toscana, Italia. Galileo estudia su educación básica en la abadía de Vallobrosa y de ahí pasa a la Universidad de Pisa en 1581. Para estudiar medicina, en su tiempo, desarrolló el estudio del péndulo y su frecuencia de balanceo. También creó un termoscopio, que es el antecedente del termómetro. Al asistir por curiosidad a una conferencia de geometría, cambió la medicina por el estudio de las matemáticas y la filosofía natural. Y para 1586 publicó un pequeño libro sobre un diseño de equilibrio hidrostático. Galileo Galilei también estudió diseño, que abarcaba las bellas artes, y para 1588 obtuvo el puesto de instructor en la Academia de Artes de Diseño en Florencia, desarrollando la enseñanza en la perspectiva y el claro oscuro, entre otras técnicas. Para 1589 fue nombrado por la Cátedra de Matemáticas, para la Cátedra de Matemáticas en Pisa, y en 1591 muere su padre, y se traslada en 1592 a la Universidad de Paula, en donde fue profesor de geometría, de mecánica y de astronomía, hasta 1610. Durante este periodo, Galileo hizo descubrimientos en ciencia pura, como la astronomía y las cinemáticas del movimiento, y la ciencia aplicada, el pionero en la fabricación del telescopio y la resistencia a los materiales. Para 1615, las teorías de Kepler y del cosmos, que el cosmos se desplazaba dentro de la Tierra, Galileo desarrolló su teoría de las mareas y decía que el movimiento del mar era causado por el movimiento de la Tierra. En progreso, tarde o temprano propuso su conocido diálogo sobre los dos principios del sistema del mundo. O sea, Galileo había comentado que pues, la Tierra no era el centro del universo, y las teorías de Kepler pues dieron este desarrollo. Y también hizo un estudio sobre el diálogo sobre el flujo y el reflujo del mar. La Inquisición eliminó la referencia a las mareas. Galileo Galilei también tuvo grandes controversias sobre las cometas y sobre el heliocentrismo, y al afirmar que la Tierra no era el centro del universo, basado en su obra de observaciones astronómicas de 1609, y publicadas como Siderius Nuncius en 1610. Para 1615, los escritos de Galileo Galilei ya los tenía la Inquisición romana, y se concluía que Galileo y sus seguidores estaban tratando de interpretar la Biblia. Esto violaba el Concilio de Trento, que tuvo lugar entre 1545 y 1563, tanto en Bolonia como en Trento. En este concilio se emitieron condenas a los herejes impulsados por los protestantes. En febrero de 1616, la Comisión Inquisitoria declaró el heliocentrismo como tonto y absurdo en filosofía y formalmente herético, y que contradecía explícitamente en muchas partes el sentido de las Sagradas Escrituras. Finalmente, en julio de 1633, la Inquisición lo sentencia culpable como sospechoso de vehemencia de herejía. Fue condenado a cadena formal, el cual se conmutó a un arresto domiciliario que lo tuvo hasta su muerte. Y su publicación diálogos, fue prohibida, y a cualquier otra obra ya escrita o futura. Ya arrestado, se dedicó a desarrollar sus dos nuevas ciencias, la de la resistencia de materiales y la cinemática. Y al hablar de la cinemática, que es la ciencia que describe el movimiento de los cuerpos fluidos entre dos puntos, tomamos en cuenta las diferentes fuerzas que actúan sobre un cuerpo, como la gravedad terrestre, la fricción, la posición, la velocidad, la aceleración, entre otras variables. Son las distancias a recorrer entre dos puntos, y todo esto lo utilizaban para definir la cantidad de energía que se necesita para que un cuerpo se desplace. Este
análisis cinemático se utiliza para determinar el movimiento de un cuerpo y su velocidad, que en sí es una magnitud física de carácter vectorial que finalmente expresa la distancia recorrida entre un determinado tiempo. En la física clásica podemos analizar diferentes tipos de velocidades, como la velocidad media, que es la distancia recorrida entre dos puntos en una fracción de tiempo, la velocidad instantánea, que es la velocidad del cuerpo en un instante específico de un solo punto de su trayecto, la velocidad relativa, que se consideran dos puntos de observación, que puede ser uno al inicio y otro al final de la trayectoria del cuerpo. También podemos hablar de la velocidad angular o tangencial, que se emplea en el movimiento de rotación de los cuerpos. O también la velocidad relativa, que tiene varios observadores en cuadrivectores, generando cuadros de velocidades. Y la velocidad de mecánica cuántica, no relativista, en donde las partículas se describen como una función de onda y que tiene una velocidad media macroscópica con movimiento de agitación u oscilación extremadamente rápido. A través del tiempo, el hombre ha tratado de desplazarse de un lugar a otro con el menor tiempo, ya sea por tierra, aire o por agua. Ha utilizado el caminar, el uso de semovientes, carretas, carrozas, automóviles, motocicletas, bicicletas, trenes de vapor, de combustibles eléctricos, magnéticos, globos, dirigibles, aeroplanos, aviones, cohetes, canoas, galeras, carabelas, fragatas, barcos de vapor, submarinos, barcos de combustible y en sí toda una tecnología que ha derivado en un desarrollo de este tipo de vehículos. Hoy el hombre trata y sigue tratando de reducir el tiempo para ir de un punto a otro, aumentando la velocidad. Y recordando a Galileo Galilei y su ciencia de la cinemática, hoy la ciencia se ha desarrollado en este campo como nunca. Hoy los trenes de alta velocidad enfrentan el problema de la fricción y la resistencia del aire. Los trenes de levitación magnética, Baglet, reducen a cero la fricción de rodamiento y también se han trabajado en trenes que viajan en tubos parcialmente evacuados de aire para reducir su resistencia al aire. Pero es altamente costoso generar el vacío en grandes distancias. Hoy se trabaja en el mundo con el Hyperloop, que se basa en un tubo que recibe una cápsula que levita magnéticamente y se impulsa por motores de inducción lineal a todo lo largo del tubo. Las cápsulas tienen un diámetro de 2.23 metros y alcanzan una velocidad de 1.220 kilómetros por hora, con una inercia de 0.5 gramos. 2 o 3 veces más que la de un avión comercial. Hoy Tesla le está desarrollando y existen diferentes rutas propuestas. Los Ángeles, San Francisco, París, Ámsterdam, Toronto, Montreal, Viena, Budapest, Guadalajara, México. En fin, nosotros seguimos estáticos en movilidad. Esperemos que se activen las neuronas nuestros funcionarios para ver si algún día podemos dar un pico cuántico en relación a la movilidad. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Que además, doctor, no tiene nada más que ver con pasos hacia la modernidad, sino pues con ya una necesidad urgente ante lo que estamos viviendo en el área metropolitana, por ejemplo, con respecto a la contaminación, ¿no? Claro, sí, o sea, ahorita hay una gran discusión con relación a las vías ciclistas y pues muchos dicen que sí, que es lo mejor, pero hemos visto cómo se ha ido estrangulando la ciudad y uno de los grandes problemas es que se sigue paralizando y esta parálisis pues tiene que ver con los choques, tiene que ver con reducir las vialidades no se han incrementado. Tenemos el problema de que no hay un tren efectivo y rápido, ya olvidémonos de un metro, tenemos un pretren, o sea, tenemos un sistema muy obsoleto y ahí seguimos esperando y discutiendo, todavía estamos regresando pues, a la bicicleta, posiblemente en poco tiempo la carreta y luego a pie, pero sí las políticas públicas cambian y a las grandes distancias, pues ahorita ya la tecnología llega a desarrollar velocidades más altas que un avión comercial. Un avión comercial viaja sobre 800 kilómetros y este sistema que acabo de comentar, que es el Hyperloop, llega arriba de los 1.200 kilómetros, 1.220 kilómetros por hora. Quiere decir que si nos queremos desplazar
dentro todavía de la atmósfera, o sea, en la Tierra, pues podemos tener esas velocidades. Y los aviones, pues al salir de la atmósfera, pues ya tienen velocidades increíbles. Hay aviones que pueden ir de un continente a otro, de América a Europa, pues son 30 a 40 minutos. Ahorita el viaje es de 8 a 10 horas, de acuerdo a la fricción y a la velocidad de viento, ya sea de cola o de frente. Y en la ciudad, pues estamos igual. En la ciudad seguimos utilizando el vehículo como un elemento básico, porque no tenemos otra opción. Y si hablamos de un sistema de transportes, como puede ser la bicicleta, pues no todos tienen la capacidad, ya sea física, pues para desarrollarse, o sea, para ir de un punto a otro. Muchas gentes que comentan de que sí es bueno, pues sí es bueno, pero bajo ciertas condiciones, ciertas características. Y la otra parte es cómo no hay un proyecto ni a nivel local digo, si no lo hay a nivel nacional, menos en lo local, pues de tener acceso a todo este mundo maravilloso del que nos habla, ¿no? Mientras hay países que se han dedicado básicamente, por ejemplo, al tema de la investigación y la inversión en los trenes rápidos, que es un sistema de movilidad pues que ha demostrado ser quizá el que mejores condiciones le genera a los seres humanos y al planeta, pues nosotros estamos muy lejos, ni siquiera pensando en llegar a ese tipo de transporte, ¿no? Sí, voy a ponerte un ejemplo. En la ciudad de Guadalajara, pues hace años, pues teníamos, fueron cambiando las condiciones, cambiamos de los tranvías, de las líneas de los tranvías a los autobuses o camiones, como me llamaban. Y tarde o temprano, pues nos dimos cuenta de que fue creciendo la ciudad, pero las realidades seguían siendo reducidas. Por tal motivo, pues si se había pensado en un proyecto, un desarrollo o un ordenamiento territorial, pues tendrías que ir abriendo las funciones de acuerdo a esto. O sea, meter tu tren o tu metro y no hacerlo subterráneo por el costo que podía representar. Puede ser superficial. En Europa, en muchas partes, un ejemplo en Estrasburgo, el metro pasa por superficie y sale del centro de la ciudad y agarra otra velocidad, y saliendo de la ciudad agarra altas velocidades. Entonces, el por qué manejar y diseñar todo de acuerdo a esto. Y pues nos hemos visto muchas veces que pues, es corrupción. Aquí en Guadalajara, si nos acordamos cuando se hizo el metro, pues resulta que Medina Asensio lo proyecta con 8 o 9 líneas que se supone que se iban a desarrollar en 15 años, se iba a dejar una concesión a los japoneses y por 10 o 15 años, y resulta de que el tren pues no cupo. Pues no, ¿por qué no cupo? Porque a la hora de que se hizo la excavación y todo, pues era para metro, y al último compraron trolebuses, que tuvieron que modificar todo. Y el caso de la Ciudad de México, donde las vías ni siquiera dieron entre una y otra. O sea, es un verdadero problema, pues, las neuronas de los funcionarios y de la corrupción que va amarrada. Claro, porque además las empresas invirtiendo más bien en la corrupción de los políticos en lugar de estos grandes proyectos. Como siempre, un placer escucharlo. Un gusto saludarlas. Gracias. Bueno, pues ahí está esta interesante reflexión sobre lo que la modernidad ha traído para la movilidad del ser humano. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información. Regresamos con